¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21, correspondiente a este día viernes. Como siempre, estamos prestos a llevarles a ustedes una serie de temas importantes para analizar, para debatir con nuestros invitados, como parte de este formato del cual sabemos que ustedes esperan todos los días viernes a esta hora. Así es que desde ya, un saludo muy especial, muy cordial a todos los salvadoreños por el mundo, desde nuestros estudios centrales acá en la Colonia Escalón. Gracias por sintonizarnos. Este día, temas importantes que vamos a analizar, los colocamos a continuación en el siguiente preámbulo. A pesar de la eliminación de la deuda política, un nuevo movimiento busca irrumpir en el escenario electoral salvadoreño. Veteranos y excombatientes del conflicto armado han anunciado la formación de una nueva fuerza política con la intención de participar en las próximas elecciones municipales y legislativas. Sus dirigentes han señalado que buscarán inscribirse bajo el nombre Movimiento Político en Formación de la Fuerza Armada y Excombatientes, asegurando que representan a más de 6,000 veteranos y a más de 45,000 en todo el país. Por otro lado, el maltrato animal vuelve a estar en el centro de la agenda nacional. La Fiscalía General de la República ha abierto una investigación sobre las denuncias de abandono y muerte de perros en el refugio municipal de Ilopango, en San Salvador Este. Los habitantes de la zona y usuarios de redes sociales han expresado su indignación, mientras que el alcalde José Chicas ha desmentido las acusaciones, asegurando que las imágenes divulgadas no reflejan la situación actual del recinto. Sin embargo, la Fiscalía y el Instituto de Bienestar Animal han desmentido sus declaraciones y mantienen abierta la investigación. Se nos prohibió el paso a la residencial, a la colonia. Y no por los agentes de vigilancia o la empresa de vigilancia que tienen los vecinos de Bosques de la Paz, sino que por personas ajenas a la residencial. Eso nos llamó la atención y gracias a la intervención de la Policía Nacional Civil pudimos ingresar. A pesar de haber prometido un recorrido con organizaciones defensoras de los animales para evidenciar las condiciones del refugio, hasta el momento el edil no ha cumplido con su compromiso ni ha dado declaraciones claras sobre la situación. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ser objeto de escrutinio público tras sus recientes declaraciones sobre el control del Canal de Panamá y el anuncio de un aumento en los aranceles para países como China, México y Canadá. Estos y otros temas serán analizados a profundidad esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, Jonathan, gracias por poner en perspectiva las temáticas que vamos a tener acá precisamente con nuestros panelistas. Quiero saludar cordialmente a Vladimir Melara. ¿Cómo está, Vladimir? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, un gusto compartir espacio también contigo y con los amigos del panel. Por supuesto, quiero darle la más cordial bienvenida a Bessie Ríos también. Bessie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, un gusto acompañarles, un saludo para todo el auditorio y un saludo para la gente que, valga la redundancia, los saluda a uno en la semana, que le han mandado saludos a Aldo y a Vladimir y a ti. Tenés una fanaticada fuerte. Eso, bueno, un saludo muy especial, nuestro agradecimiento profundo. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido también. Bien, gracias, Ernesto. Un saludo a toda la amable audiencia, a todos los miembros del panel y bueno, aquí estamos siempre atentos al llamado. Atentos, así es. Bueno, este programa por su formato, por sus características de análisis político, es importante de alguna manera poner en perspectiva este anuncio, estas declaraciones que han dado veteranos y excombatientes del conflicto armado, que con el propósito de hacerse sentir su voz, ¿verdad?, particularmente en ese concierto de planteamientos y políticos como es la Asamblea Legislativa, anunciaron esta semana que están en la disponibilidad precisamente para la formación de un nuevo partido político con la intención de participar en las próximas elecciones. ¿Es esto algo que entra ya en esa, digamos, ruta electoral a la cual el país se apresta para el siguiente año y estamos ya prácticamente entrando en ese, o estamos entrando ya en ese calor electoral? A ver qué piensan, ¿no? Ya se habían tardado, ¿no? Toda la vida los veteranos, tanto del FMLN como del ejército, siempre han sido utilizados por los partidos políticos para
a endosar apoyos, para hacer, digamos, fuerza a la hora de los procesos electorales. Se habían tardado en formar su propio partido. Yo creo que todo ciudadano, mientras sea una situación lícita, pues se pueden conjuntar, pueden llenar los requisitos, pueden formar su partido, independientemente de la cantidad, ¿verdad? Porque lo único que sí se suele cuestionar es el tema de 45,000 veteranos, ¿verdad? Y uno dice, no ganaron la guerra, ¿cuántos guerrilleros eran de verdad? Creo que ahí hay una exageración. Habría que ver el listado que hizo Naciones Unidas de los desmovilizados, ¿verdad? En ese momento, que no eran más de 7,000, y unos 500 que se quedaron ahí todavía pendientes porque no creían en los acuerdos. Pero bueno, si se han conjuntado las familias, los amigos y todos para hacer un partido político que vele por sus propios intereses, me parece correcto, es parte de la democracia. Su derecho como tal. Y es un buen síntoma dentro de la democracia, ¿no? Pero es interesante, y aquí concatenando un poco parte de la discusión y el análisis en nuestro contenido, hay factores históricos y sociales que en algún momento explican esta situación. ¿Qué piensan al respecto? A ver, veamos, Aldo, y también. Bueno, en primer lugar, y hay que decirlo con todas sus letras, vivimos en un país a donde cualquiera tiene derecho de libre asociación, y si quieren conformar, y es el deseo de una agrupación, la que sea, de conformar un partido político, bueno, ahí están los requisitos que señala el Código Electoral, ¿verdad? Para que intenten hacerlo, ¿verdad? Una cosa es querer y otra cosa es poder. Acuérdate que se necesitan 50,000 firmas válidas, que no siempre es tan así fácil como cualquiera cree recogerlas, doy fe por carne propia, ¿verdad? Sí. Y que además de eso, si querés que te valgan 50,000, te cuento, tenés que recoger más o menos unas 70,000 por todas las que te rebotan. Entonces, conseguir 70,000 firmas no es así tan sencillo. Pero bueno, si quieren hacer el intento, tienen todo su derecho a hacer el intento. Ahora, si me preguntas a mí, si ahí detrás de eso hay una cantidad considerable de ciudadanos que puedan apoyar ese proyecto, pues está por verse, ¿verdad? Como dice, ¿ves? Y yo siempre me cuestioné también en toda mi vida, desde que recuerdo, desde que acabó hicieron esos acuerditos de paz. Bueno, yo dije, ¿y dónde? Y de repente habían veteranos ahí, salieron hasta de las palmeras, ¿verdad? Y cada año durante todas estas décadas iban aumentando los veteranos, en vez de ir disminuyendo, como es lógico, porque se van muriendo, ¿verdad? Iban aumentando, como que iban naciendo más veteranos. Entonces me parece que ahí siempre hubo una exageración, se infló mucho artificialmente ese número, y me parece que los que realmente fueron veteranos de guerra, ya sea de la Fuerza Armada o ya sea de la exguerrilla, ahora son muchísimos. ¿Y tú crees que están plegados a ese calendario del olvido, como en algún momento ellos sostienen? Porque parte de sus argumentos es que la participación es clave para consolidarse, no solo como fuerza política, decía uno de sus dirigentes, sino que obligados a unirse precisamente para buscar la solución que históricamente nunca le han dado. Pero se han tardado, tienen años de ser usados. Es una cosa complicada porque tuvieron durante 10 años a un gobierno que supuestamente era favorable a los intereses de esta gente menos... Pero por los dos lados, ¿verdad? Tanto de la Fuerza Armada, claro, y también de la guerrilla, ¿no? Pero digamos que tuvieron un gobierno que teóricamente debía ser más favorable a esos intereses, vamos a llamarle así. Entonces cuando dicen que se sienten huérfanos, históricamente abandonados, entonces quiere decir que nadie les cumplió, ¿verdad? Ninguno de los... Huérfanos políticos. ¿verdad? Nadie les cumplió. Ahora, pero yo vuelvo y te repito, yo creo que es muy poquita la cantidad de gente que estaría en esa situación. Si no, mira las concentraciones que hacen. Si así, con esos apoyos, pretenden llegar a un escaño o a varios escaños en la Asamblea Legislativa,
bueno, pues quizás la van a tener complicada. Fíjate que es bien interesante cuando tú aplicas y me trae a colación, y lo discutíamos en comité editorial, sobre el tema del futuro que puede tener un partido político, más aún como tú lo sostienes en formación, cuando ahora no existe deuda política, es decir, dinero para poder desarrollarse. A ver, Vladi, ¿cuál es tu criterio? Y abro el punto de debate para, de alguna manera, discutir la esencia de este intento o de esta intención de crearse como partido político. Sí, gracias Ernesto, buenos días a todos los que están tras las pantallas, ¿verdad? Mira, yo creo que per se, digamos que uno podría decir que bueno, ¿no? Hay la creación, la posibilidad de la creación de un nuevo partido político. Ya lo dijeron mis antecesores, ¿verdad? La Constitución y todas las normas secundarias pues nos habilitan, ¿no?, a cualquier ciudadano a intentar, ¿no?, entrar a la vida política a través de los partidos políticos, y creo que de alguna u otra forma siempre será saludable, ¿no?, que haya esos portales de espacio, de participación para cualquier segmento de la población, ya sean empleados, ya sean intelectuales, sean excombatientes, militares, en fin, cualquier segmento de la población. Yo creo que eso es saludable. Sin embargo, cuando uno quiere ver, digamos, la creación de este partido político en el contexto en que estamos, sin duda que hay una atmósfera en la que hay un sinsabor, ¿no?, en la que no hay una motivación especial, sobre todo porque se han creado forzosamente condiciones para el desprestigio, no solo de los partidos políticos, sino que también de este segmento de la población. Y una muestra de eso es justamente la opinión que acaba de dar Aldo, ¿verdad? Sí. Es decir, una especie de hasta desprecio, ¿no?, a ese tipo de ciudadanos en las que, hombre, hay que reconocerles, y yo ahí siempre voy a ser coherentes. Hay que reconocerle su participación en la construcción de la democracia de este país. Y Aldo también dijo una frase, dijo esos acuerditos, que también abona mucho, ¿no?, a ese desprestigio, esa atmósfera que quieren crear, en la que hay un plan orquestado para denigrar, para pisotear, para crear ¿Lo ves como un desprecio? Es que yo creo que el fundamento principal debe ser, a ver, la aceptación y sobre todo la satisfacción de que este tipo de compatriotas decidan formar un partido político, porque ellos han tenido un pasado. Es de valorarlo. Por supuesto que sí, y sobre todo, ya sea de la Fuerza Armada o excombatientes de la guerrilla, hay que recordar el protagonismo que tuvieron en este país. Yo lo he dicho, y no es que yo esté encapsulado en el pasado, pero a mí, por ejemplo, todos los que participaron en la lucha por la democracia y por, digamos, restituir en este país, en esta nación, en este pueblo, la posibilidad de que hayan derechos humanos, de que hayan los derechos políticos plenas, que sean plenos. Todos los que participaron en esa década de guerra, hombre, merecen un reconocimiento. Y lastimosamente y no un menosprecio como tú lo estás calificando. Y ahora mismo vemos ese desprecio. Entonces yo creo que hay que esperar, ¿no? Yo sin duda posiblemente no esté en acuerdo con mucha de la posición que tenga este nuevo partido, pero hay que respetarlo y hay que considerar la participación que ellos han tenido histórica en nuestro país. Aldo, por alusión, ¿estás tú haciendo un menosprecio o de alguna manera, como dice, desacreditando un poco esto? No, estoy poniendo en la justa dimensión y contexto histórico las cosas. Vamos a ver, un día sería interesante hacer un programa. Vos tienen la palabra. Hacer un programa especial para hablar de lo que fue el conflicto y lo que fue la firma de los acuerdos de paz. Y yo encuentro un símil bastante parecido hoy día, porque El Salvador fue una guerra proxy también en su momento. Para los que no saben, una guerra proxy es una guerra que se vive en un campo externo, pero en realidad hay dos que son los que realmente están en conflicto, y ese territorio se convierte en el campo de la batalla sin que estén peleándose directamente. Eso es una guerra proxy.
Ucrania, por ejemplo, muchos la califican como una guerra proxy, ¿verdad? Pero en realidad esa guerra civil, yo no estoy diciendo que no tuvo sus raíces históricas, y también podemos hacer un programa especial y hablaríamos hasta del inicio de la República allá en el siglo XIX, pero sin lugar a dudas esa guerra se acabó por una simple razón. Se acabó porque los Estados Unidos le dijeron al gobierno de turno, por cierto, encabezado por ese prófugo criminal que anda, ¿verdad?, que fue el expresidente mal llamado de La Paz, ¿verdad?, que lo que fue un ladrón que salió con un banco debajo del brazo, ¿verdad? Y una AFP. Y una AFP, y lo que le dijeron fue: aquí la guerra se acaba porque ya no vas a tener un centavo para ella. Si querés vos darle vos solo, a ver cuánto aguantás. Y por el otro lado se derrumbó, ¿verdad?, obviamente la cortina de hierro, el muro de Berlín, y bueno, tampoco había mayor, ¿verdad?, ayuda para poder seguirla. Entonces, casi que lo forzaron a que tuviera que hacerse un acuerdo de paz. Que si Naciones Unidas auspició, pues sí auspició porque es lo que le tocaba, ¿verdad? También la OEA no vino a auspiciar a los pandilleros, pues si se equivocan también. Vinieron a auspiciar ahí esa farsa que hicieron ahí, de que entregaron unas armas viejas a los pandilleros. Como la OEA, ese fue un gran error de la OEA en su momento, errorazo de la OEA, y lo digo en todas sus frases. Bueno, entonces no es menosprecio, es que pongo las cosas en su justa dimensión. Ahora, con relación a entrar a la... ¿Por qué se entra a la política ahora? ¿Por qué se entra a la política ahora que ya no tienen deuda? ¿Sí? Estamos ahora en un nuevo capítulo de nuestra historia, porque hasta hace poco el hacer un partido y meterse a la política era un buen negocio, porque todos lo hacían pensando en cómo se iban a financiar de la deuda política, y ahí metían hasta la casa, ¿verdad? Y viendo cómo conseguían financiamiento privado para las campañas, que era lo que realmente financiaba las campañas. Ahora que ya eso no existe, ¿por qué te vas a meter a la política? Pues sí, Neto, ¿y por qué te metes vos a la directiva de tu colonia? Si sabes que no te van a pagar ni un salario por ser el presidente de la directiva comunal. Ahora van a aflorar otros intereses por los cuales yo me quiera meter a la política. Bueno, y que además de eso, deben de ser fiscalizados los partidos de todos los fondos que reciban privados. Tampoco es porque voy a esperar sacar dinero de fuentes ilícitas. Entonces, ahora va a ser porque más, espero yo, almas realmente bellas y comprometidas con la sociedad se metan a la política, porque dinero no hay. Y el que quiera dinero, no se meta a la política, mejor busque, vea, ponga su negocio y ok, Vladi, ¿tú estás de acuerdo? Yo creo que eso da, a ver, hoy cómo reacciona Aldo me parece un poco más congruente. Eso le da méritos a este tipo de organizaciones, a este segmento de la población, de la decisión de querer crear un partido. Ahora, yo solo para no que quede el tema ahí, sería bueno, Ernesto, y esto lo hago también de manera de invitación, sugerencia. Sería bueno realmente tocar un día un tema sobre el conflicto armado de este país, las repercusiones que tiene hoy, imagínate cuántas décadas después, porque eso está influenciando sin duda alguna en la nueva etapa que estamos viviendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es válido, hombre, lo que yo sugería era: no hay que caer en el menosprecio de estos compatriotas. Ellos tendrán sus intereses. Pero no sé si sean intereses que electoralmente sean atractivos. Y hoy con las restricciones, imagínate, y con las limitantes que hoy ofrece. El tema que no hay deuda política, no hay plata. Ahora es quizás más loable. Más complicado. Más loable, por supuesto, porque ya no hay financiamiento del Estado. Ya hay un desprestigio. Entonces, quien se meta a eso, parece que tiene alguna vocación de servicio. ¿Qué ves tú? Y es mi opinión, perdón, que no signifique que yo tengo, digamos, incluso simpatía. Aquí, lo más probable es que no. Pero el solo hecho a mí me parece que debería ser aplaudible. No sé qué podría ser una agenda programática que te podrían ofrecer los excombatientes y exveteranos. Sí, correcto. Aquí han fallecido cualquier cantidad de veteranos y excombatientes del ejército y de la guerrilla en la miseria, no en la pobreza, en la miseria, abandonados en los hospitales. Sus compañeros de armas no han sido sus compañeros. La gente que les prometió beneficios
ya a su tercera edad, porque la gran mayoría que de verdad participaron en el conflicto armado son de tercera edad, y los siguientes andarán por los 50 años, abajo de los 50 años no hay nada. Ahora te aparece gente de 30, de 40 años que resulta que es combatiente. Rugrats en pañales con bombas en los pañales. Okay. Y se inflaron los números, los beneficios. Bueno, el Instituto de Veteranos, no sé si está dándoles seguimiento médico, porque ellos hoy por hoy lo que necesitan es seguimiento médico por ese montón de enfermedades crónicas, ya no digamos el tema psicológico por ese montón de traumas con los que se quedaron, ¿no? Después de asistir a una guerra civil. El tema geriátrico y todo lo demás, pero no sé, fuera de eso, digamos que es algo que les debe de interesar. ¿Qué le pueden ofrecer en una agenda programática a la población? Sin duda, qué bueno que están armando su partido, y no olvidemos que tal vez ahora pues se confían entre ellos, confiaron en los partidos políticos y no les cumplieron. Vamos Esa es la realidad. Vamos a ver. ¿No quieres reaccionar entonces? Ya más allá de lo que decía tu compañero de mesa, Vladimir. Creo que el tema está claro, está agotado, y nada, desearle buena suerte. Yo que vengo de esas lides, esas lides de andar buscando firmas, les deseo la mejor de la suerte, pero creo que la tienen difícil. Mira, otro tema que llamó la atención esta semana es precisamente esta situación de los animalitos del resguardo en el sector de Soyapango. ¿De cuáles animales estás hablando? Hablando del sector de Soyapango Este, del distrito de Iglopango, ¿no? San Salvador Este. Sí, San Salvador Este, ¿no? ¿Cómo ven esta situación? De alguna manera ha generado mucha, digamos, indignación de parte de la población al ver en redes sociales todo ese cuadro de cómo estaban siendo tratados los animales, en primer lugar, yo no sé cómo una alcaldía te crea una unidad de resguardo de fauna urbana, ¿no? Así se le conoce a estos animalitos de compañía, son parte de la fauna urbana, sin presupuesto, porque decían los mismos concejales, Carrasco, Cruz, que es parte de los concejales del FMLN, que solo se les dijo que había un presupuesto general de la alcaldía y no Carrasco, que es de CD, por cierto, y no se define los rubros. Parecía que era el FMLN, según lo que dije. Entonces, a mí me llama la atención, hombre, cómo puedes crear un albergue sin tener, digamos, el presupuesto. Presupuesto que es mínimo, tenés que tener al menos un veterinario. Una persona que esté encargada del tema de la limpieza y la alimentación de estos animalitos, la gente que esté en rotación cuidándolo. Por lo que se sabe, solo había una persona y no tenían los insumos que se necesitan. ¿Qué necesitas para tener un animalito en resguardo? Para aquellos que les toca tenerlo, mira, el servicio veterinario, las vacunas, depende si tienen erliquia, si tienen algún otro tipo de enfermedad, separar ese animalito que esté enfermo del resto de animalitos, porque si no los contagias y esa va a ser una mortandad terrible. Tenés que darle su medicamento, tenés que darle su alimentación, la limpieza que va desde la lejía, el rizo, para desinfectar incapacidad el agua. o tolerancia, no entiendo de los administradores en controlar esta situación, que en este caso era la municipalidad. Como una alcaldía como San Salvador Este, que está Soyapango y Iglopango, que es donde está toda la zona, donde está toda la industria, hombre, tenés que ser bastante torpe para no poder hacer un acuerdo con las empresas que tenés ahí para que te donen recursos, insumos, para que te den los alimentos de los animalitos. ¿Y qué te cuesta? Mire, vamos a negociar un par de meses. Porque los animalitos necesitan ser obviamente, de hecho, hay una ley especial que protege, en este caso, pero es que no hay excusa de que no lo hayas hecho si puedes hacer un acuerdo con los empresarios. Mamá, te doy la palabra, me dicen que vamos a la pausa y regreso contigo si quieres, para que te amplíes y también, porque la verdad que hay una ley y esa ley especial de bienestar animal que obviamente traza un contenido específico para que sea ahora ese cambio de cultura en el trato, ¿verdad? Y en el cuidado de los animales. Así es que vamos a hablar de esto cuando regresemos. 6 de la mañana con 59 minutos, gracias. 6 con 59, estoy como en el tema de los horarios, ¿verdad? Estamos a 7.
Vámonos a las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Y esa calidad, pues aquí está muy de manifiesto con este rico café de la mañana, porque rico es calidad. Le invitamos a usted a que disfrute de Café Rico, el café perfecto. Buen provecho para todos acá también rico, en la mesa. Bueno, la verdad que, ¿qué estará pasando con este tema en las alcaldías, particularmente cuando tienen este tipo de resguardo de animales? Les decía, hay una ley, porque también se ha conocido que en el sector de Hilo Vasco, hay una situación similar, ¿no? En cuanto a los animalitos que andan ahí, que en algún momento agreden o, en este caso, a turistas. También en San Miguel se ha conocido. Pareciera ser de que no se le está dando la importancia pertinente, y lo ¿no? que las ideas que se tomaban las alcaldías es de hacer una gran mortandad y darle a dar bocado a todos esos animalitos. Vamos a ver, Aldo, había quedado darte la palabra también para ver un poco de quién es la responsabilidad. En este caso, tomando como punto de referencia el San Salvador Este, donde quiénes serán los principales responsables. ¿Serán en todo caso la administración, el consejo y todo esto de la alcaldía? Es que mira, las sociedades son dinámicas y van evolucionando. Los valores también con respecto a cierto tipo de cosas van cambiando. Me voy a poner así rapidito el chip, ¿verdad?, del profesor, ¿verdad?, y del jurista. La gente dice, es que, ¿verdad?, los derechos de los perritos o de los gatitos o del animal que sea, jurídicamente hablando todos sabemos que los perros no tienen derechos, porque los derechos solo los tienen los que tenemos patrimonio. Patrimonio es un atributo de la personalidad jurídica de cada individuo. Son objetos de derecho, más bien. Pero cuando hay una ley como esa que tú mencionaste de bienestar animal, lo que hay son actitudes prohibitivas a los seres humanos. Eso es lo que hay, lo que tiene la obligación el ser humano, no es el derecho que tenga un perrito. ¿Y cuál es la prohibición? A maltratar y dañar a ese objeto de derecho que son los perros o los animalitos, ¿verdad? Entonces hay una evolución. La sociedad ahora estima que estos seres, ¿verdad?, que son seres que son de compañía familiar, doméstica, no deben de sufrir maltrato por parte de nadie, aunque sea su dueño. Y es cierto, un perro para el derecho es como un objeto, se compra y se vende, ¿verdad? Si no, no hubieran tiendas de mascotas, ¿verdad? Pero a pesar de ello, se estima que no puede haber abuso de ese derecho de propiedad. Por ejemplo, agarrar a patadas a un perro porque es mi mascota. Ahora, yendo al... no tiene por qué esa cultura que antes se tenía de maltratar. Pero dice mucho de una sociedad por cómo trata a sus animales. Ahora las alcaldías decían, mire, que se ha proliferado los perros callejeros, entonces consigan un saco de bocado para poder matarlos y controlar la plaga. Porque también hay una plaga, bueno, no sé plaga, ¿cómo se le puede llamar al tema de gatos, por ejemplo? Descontrol, digamos. Lo que pasa es que esta fauna... Perdón, solo que termine aquí, perdón. Solo termino. Ahora, ¿qué pasa con una administración, la que sea, de San Salvador y Hilo Vasco, la que sea, una administración que no tiene capacidad para poder proteger a estos animales, que no tienen un dueño fijo porque no tienen un hogar, ¿verdad? Y es una obligación de la municipalidad, hasta por salud pública municipal? Bueno, entonces habrá que revisar el tema de la administración. No se puede personalizar en nadie. Si las alcaldías, las decisiones se toman con votos de los consejos municipales. Sí, los alcaldes son la cara visible, el representante legal, pero se toman con los votos de los consejos municipales. Y hay administración, y parte del consejo, de los concejales, tienen responsabilidades específicas, ¿verdad? Que medio ambiente, ahí debe haber algún concejal que tenía la responsabilidad específica de esa área. ¿Y por qué no hizo como dice eso? ¿Por qué no se hicieron acuerdos, pues,
Y si capacidad para administrar implica poder hacer alianzas. Va a ver, pero usted es una fábrica, hay que ver la responsabilidad. Mira, fíjate bien la oportunidad. A ver, usted fábrica, produce alimentos de chuchos, ¿verdad? Sí, aquí está en mi municipio, ¿verdad? Sí. Mire, usted que produce alimentos de perros, ¿qué le parece si hacemos una alianza para cambalache, mire, y usted se promociona como, vea, que también ayuda. Hace de la dinero, responsabilidad social. Produce comida de chuchos, pero también tiene responsabilidad social, ¿verdad? O sea, hay maneras de hacerlo cuando se quiere y se tiene la visión, ¿verdad? Entonces yo creo que bueno, y termino diciendo lo siguiente, precisamente porque la sociedad ahora estima diferente el trato hacia los animales, es que existe ahora un hospital de perros. Así es. Y muchos critican que el presidente gasta más dinero en un hospital de perros que en otras cosas porque dice que lo que quiere es congraciarse, pero ese es el sentir de la población. Yo he visto gente, incluso con pocos recursos, que casi no tiene para su alimentación, se quitan el bocado porque le dan de comer a su mascota. Y ahí está la mascota con él. Entonces hay un sentimiento que el presidente lo acopia y ahí tenemos un hospital de perros, pues. Sí, que mira... Vamos a ver, Vladi no ha comentado nada al respecto. Sí, una situación, el tema de la ley para protegerlo, te decía que se ha conocido que en otras municipalidades o en otros distritos, y Lo Bajo, San Miguel, está en la misma situación, pero veamos la practicidad con la que ese patrón conductual de lo que decía antes lo teníamos, de darle patada a los animales y de maltratarlos. ¿Y la ley dónde está? Pues ahora, mira, en el caso tomando como punto de referencia. Yo solo quizás voy a hacer... Este escándalo en redes sociales, porque de ahí surgió todo el escándalo. Mira, dos puntos que voy a tocar. El primero es que hay que también reconocer, y por ahí estaba yo leyendo una información, en El Salvador, o sea, prácticamente el 61% de los hogares salvadoreños, urbanos, tienen mascota, ¿verdad? Y la gran mayoría ya sabemos que son los felinos, los gatos y los perros, ¿verdad? Yo creo que aquí se trata de humanidad, ¿no? Es de humanizar. Por supuesto. No, de humanidad. Es decir, nosotros debemos de, digamos, florecer en ese sentido a la hora del cuidado y la administración de esta población, ¿verdad? De gatos, sobre todo de gatos y de perros que tenemos también, ¿no? Entonces, se ha dado digamos, esta noticia que ha sido viral en las redes sociales, pero aquí hay que hacer una acotación clara y no hay que buscar atajos, pero hay que sobre todo ver la responsabilidad de la muerte y de la situación en la que están estos perros. Es decir, yo creo que hay que dejarle a las instituciones. Otras veces, en el caso de San Miguel, de un niño que atropelló un gato y lo llevaron preso. Correcto, hicieron la comparación para en redes sociales. De cuidar los animales. Por supuesto, ese es el objetivo, entonces ¿no? Yo creo que debe sentarse un precedente, es decir, y por eso decía, se trata de humanidad. A ver, aquí debemos de tener el respeto por estos animales. Cualquier ciudadano, pero mucho más comprometidos están nuestras autoridades, ¿verdad? Porque ellos están en un espacio de poder en donde pueden tomar decisiones que cambian las situaciones sociales, de relaciones, culturales. Entonces, yo creo que este es un llamado a las autoridades, que ojalá que las investigaciones tomen su curso y que se puedan deducir responsabilidades. Y yo aquí sí quiero indicar que la población debe estar siempre atenta a este tipo de hechos, porque este es un reflejo, sin lugar a dudas, del tipo de sociedad que nosotros tenemos. Porque las entidades responsables de hacer cumplir la ley están, mira, salud, educación, ambiente, policía, municipalidades, y ahí está el IVA. Mira, al final del día se deben de deducir responsabilidades. Las imágenes son crueles de los animalitos muertos, a la par de los que están moribundos, de otros que están enfermos. No han dejado ingresar a los rescatistas llevaron comida, se iba a hacer un recorrido, no dejaron entrar a los concejales, Carrasco y Cruz estuvieron ahí, no los dejaron ingresar para hacer el recorrido. Ahí te estás metiendo en otro tipo de delitos. Ojalá les caigan los famosos 3 doritos después, porque no se vale que a Juan Pérez, el doctorcito ya en San Miguel, el otro que agarró a patadas al perro, el otro que dejó amarrado el otro chucho, se los haya y no se llevado la policía y ahora no esté pasando nada. Bueno. Y
parece que la justicia sigue funcionando selectivamente y eso es un llamado que la gente está preocupada por La eso. reflexión en todo esto es el hecho de que se cumpla la ley desde la perspectiva de, primero, de que quien tenga un animalito, pues que lo cuide como debería de ser, y en este caso, una responsabilidad institucional, como lo dice el artículo este de la ley, que es competencia, pues hacerlo de manera muy correcta, ¿no? Que se cumpla la ley. Sí, y hay, fíjate que hay un montón de gente que ha comentado en redes y creo que hay que hacerle un llamado al tema también de la empatía, que decía, hoy resulta que todo el mundo está indignado por lo que le ha pasado a un puñado de perros y no se indignan por lo que pasa en las cárceles de El Salvador. A ver, cada cosa en su justa medida, ¿verdad? ¿Qué pasa en las cárceles? También el tema de la gente que ha salido muerta de los centros penales, más de 300 personas, y que no existe esa indignación colectiva, señalaba alguien por ahí. Hombre, hay que comprender también el tema de la psicología del colectivo. La mayoría de la población tiene comprado el discurso que quienes están en las cárceles son la gente de las pandillas, y por más reportajes que saquen del maltrato, que comen 2 veces al día, que una tortilla, que solo frijoles, la gente no se conmisera por una simple y sencilla razón. Los que vivieron secuestrados por estos grupos pandilleriles, los que tuvieron al pandillero a la par, los que perdieron a sus familias, los que estuvieron amenazados, perdieron sus propiedades, no le tienen piedad. Diferente es pensar en un animalito que no te ha hecho nada, que es inocente, que lo recoges, que se lo entregas a una alcaldía para que lo tenga en un resguardo y lo matan. Creo que hay que tener ahí una justa medida y entender que la gran mayoría de la población tiene empatía con este tema y no tiene esa misma empatía con lo que está sucediendo en centros penales. Hernán Carrasco del CD dice que ¿qué opinas de esa denuncia? Ya te había contado algo, que era del CD. Bueno. Hernán Carrasco del CD, que es obviamente uno de los concejales, ¿Sí? pregunta que qué opinas de esa situación. Bueno, mira, yo lo que he dicho es que se tiene que cumplir la ley, y para que se deduzcan responsabilidades tiene que haber una investigación, ¿verdad? Así es. No, claro. perdón, puede ser. ¿Qué dices tú de la opinión o de la denuncia que hacía Hernán Carrasco, que también tú lo conoces? Bueno, o sea, de la postura de él, ¿no? Frente a esa realidad. Recordémonos que en las últimas elecciones hubo una competencia, ¿verdad? Para esa alcaldía entre 2 candidatos fuertes, y uno de ellos era el concejal Carrasco y el otro era el actual alcalde, ¿verdad? Esa fue la postura figura. con frente a ese tema. Entonces, pues que tiene Hernán, ¿no? Un concejal lo que hace es precisamente el papel que le toca hacer, es tratar de que las cosas se hagan bien, de que lo que no se está haciendo bien se corrija y señalar aquello que se puede también mejorar. Entonces aquí lo que se ha hecho es un señalamiento, y el señalamiento es que hay algo ahí que no está funcionando bien. Es lo que le toca a un concejal. No solo el concejal Carrasco, también el concejal Cruz del FMLN hicieron la denuncia. También se ha hecho ambos llegaron una postura, al lugar y no los dejaron ingresar. Y eso pues hay que denunciarlo también. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, 20 medidas que El Salvador acordó con el Fondo Monetario y que debe de cumplir de cara al 2025. El tema de pensiones también salió al paso esta semana, sobre todo en una proyección bastante preocupante, de la cual se sostiene o se advierte que en el 2027 estaríamos sufriendo parte de una iliquidez en el tema, por un lado, y por otro lado también de la necesidad que para este 2026 ya se tenga una reforma que le dé sustentabilidad al tema de las pensiones, entre otros acuerdos que plantea el fondo. Es otro de los temas que vamos a traer. Vamos a hablar precisamente de estos y otros puntos que plantea este programa con el tema del Fondo Monetario y el gobierno, que ha logrado establecer de cara al compromiso para el otorgamiento de 1.400 millones de dólares. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Los veo bastante... ¿Qué? Es que no, bien mira, portados ahora, no veo que quieran debatir, ¿no? Por más que el mira, yo con este tema del fondo, yo voy a regresar con mi Vámonos al tema del fondo, porque sé que ahí hay varios aspectos elementales que tienen que ver con estos temas que hemos venido debatiendo anteriormente. Por ejemplo, les decía, esta semana salió este tema relacionado con las pensiones, que es un hilo conductor frágil que toca lo poco que quedan de las pensiones, ¿verdad? Veamos, porque se está... Voy a darle la palabra a que abra el tema, hoy a ti. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo ves este acuerdo y ves estas medidas que el fondo plantea? Sí, es que lo que pasa es que el acuerdo es un acuerdo global, integral, no solo sobre un tema. Y el tema de fondo, y es lo que le interesa al fondo, es reducir el gasto, ¿verdad? Reducir digamos, la salida, ¿verdad? de fondos para reducir el gasto del Estado. O sea, para poder equilibrar las cuentas, evidentemente que uno de lo que vos tenés que hacer es controlar tus gastos para que te alcance el presupuesto. Entonces, ese es, digamos, el telón de fondo, ¿verdad? La solicitud de que haya un control en los gastos del Estado. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eficientizándolo, por supuesto, es una de las maneras de hacerlo. Otra es, evidentemente, digamos, utilizando exclusivamente la cantidad de personal que necesita una administración para poder funcionar eficientemente y no porque sea una agencia de empleo, ¿verdad? Como lastimosamente en este país en los últimos años se creó una agencia de empleo que era el gobierno para un montón de gente cuya máxima titularidad y cuya máxima calidad era ser militante de un partido, ¿verdad? Entonces, y lo digo con conocimiento de causa, hombre, sí. Mi señora madre, que ya está retirada, ya se jubiló, fue directora de hospital durante muchísimos años, de carrera, porque estuvo en muchos gobiernos y nunca militó en ningún partido. Pues de repente empezó a ver que en las administraciones del FMLN empezó a entrar un montón de gente, entraba, empleados, y de repente digo, ¿y este montón de gente de dónde ha salido? Pues, bueno, y había para el que le sacaba la punta al lápiz, el que agarraba el lápiz para ponerlo en el otro escritorio, el que utilizaba el escritorio para poner la computadora y el que usaba la computadora para hacer el trabajo. O sea, había que darle empleo a un montón de gente. Entonces, todo ese grupo de gente a lo largo y ancho de la administración pública tiene que salir de ahí porque no es necesario más que para, digamos, hacer más pesada la carga del Estado. Esa es una. Entonces, uno de los tantos eslabones que contempla el acuerdo. Uno de los tantos eslabones que contempla. Ahora, el tema de pensiones no se puede ver tampoco a la ligera. ¿Por qué? Cuéntame. Porque es complejo. Y porque desde su génesis, desde cuando se parió la concepción que se tuvo neoliberal en aquel momento, porque en aquel momento era el neoliberalismo, ya el neo ahora ya hay que extenderlo a otro nuevo prefijo, ¿verdad? El neoliberalismo que en ese tiempo prevalecía en la cabeza de Arena era que había que privatizarlo todo, incluyendo las pensiones. Y por eso se creó la ley del sistema de pensiones, en el cual hasta tu servidor se fue en la colada porque yo... No pudiste elegir. No pude elegir, empezaba a trabajar. No pudimos elegir. Empezaba mi vida laboral y me tocó entrar al sistema. Y si elegías entre ellos mismos, usted te pasaba uno al otro, ¿no? Y eran 4, y al final quedaron 2. La ley te permitía, si tenías arriba de 40 años, que vos podías elegir quedarte en el sistema público o pasarte al privado. Esa información casi no la tuvo, digamos, la población, porque la idea era que se afiliaran a estas privadas. Pero quiero oír la opinión de Vladimir, porque aquí tocó el tema del partido, que era el que engrosó un poco. ¿Y qué piensas tú de estas declaraciones de Aldo? No, mira, han venido bien regañados, no quieren debatir. La discusión es sobre pensiones, ¿verdad? Y sobre ese tema hay que discutir. Yo estoy de acuerdo en que es un tema sumamente complicado. Tan complicado es que ya llevamos muchos años queriendo resolverlo y no lo hemos podido resolver. Nuestros políticos no han podido, no han encontrado, digamos, la manera, la forma, el método de poder resolverlo. Pero no quiero dejar pasar también el comentario de Aldo. Es decir, las cosas no han cambiado, Aldo. Y yo, por ejemplo, en el tema de esta grasa que llaman, ¿verdad?, del Estado, donde
Es cierto que muchos gobiernos utilizaron estas instituciones para darle empleo a activistas políticos, pero en este gobierno nada ha cambiado. Si no veamos la planilla de empleados de la lotería, sería interesante ver quiénes están trabajando ahí y a qué partido le dieron esa institución. Y esa institución a quién le ha dado empleado. Yo podría mencionar nombres, pero no quiero herir susceptibilidades. Un poquito lo que quiero decir, lo que quiero decir es que la situación no ha cambiado. Siguen utilizando las instituciones para malgastar el dinero público. Ahora, las pensiones, insisto, es un tema muy delicado. Yo creo que lo que debe de estar ahora, en este momento, debatiéndose es qué ha hecho este gobierno, nuestros políticos actuales, para resolver el problema. ¿Lo han mantenido, lo han empeorado o lo han mejorado? Y vemos claramente que lo que han hecho es empeorado la situación de las pensiones, poniendo en riesgo la sobrevivencia no solo del sistema, sino que lo más importante, del pensionado, de este trabajador que pasó 30, 35, hasta 40 años trabajando. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo creo que el fondo estaba en la obligación de decirlo, es decir, la situación en la que se nos presenta el sostenimiento del sistema de pensiones. No se logró con las reformas que hicieron en el 2000, creo que fue diciembre de 2021, o 21, creo que, 22, perdón, 22, no han mejorado el tema. Es más, lo que hicieron fue ampliar el espectro para que ellos pudiesen tener más posibilidades de captar y utilizar esos fondos, porque si no, veamos también el perdón y esa gracia que le han dado al Estado para no abonar ahorita la deuda de pensiones, que va a finalizar hasta finales del 2027, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué significa? Y ahí tenemos la información. Bueno, yo creo que en esta mesa estuvo también Patricio Pineda, sí, estuvo conmigo, y bueno, él te preguntó qué tienen que hacer, ¿verdad? Vos le preguntaste qué tienen que hacer y te dio 3 medidas, ¿verdad? 3, 4 medidas. Entonces, yo creo que primero pagar lo que todos los gobiernos han hecho. Que mira, el tema del fondo de pensiones, todos, Arena y el FMLN y Nuevas Ideas, han tocado la ley para tocar esos fondos. O sea, Nuevas Ideas lo que hizo fue terminarse de pasear en la olla de leche, pero ya le habían metido mano tanto Arena como el FMLN con esas reformas que hicieron, que al final las famosas reformas que se nos venden tanto por Arena como por el FMLN no tocan el beneficio que tiene la AFP, y no les quitan la comisión, no les bajan la comisión, no tienen responsabilidades. Se filtraron los salarios de los directores de la AFP. Bessie, lo voy a decir por cuestión de justicia, hay que decir, están así, pero están así. No lo digo por Bessie, sino que otra gente, pero están así de decir que el FMLN, no, ni por Aldo, pero están así de decir que el FMLN aprobó el sistema de pensiones allá en el 98, creo que fue en 97, 98. El 97 recuerdo que entró en discusión, pero 98, bueno. Fue pero 97 y entró en vigencia el 98. Pero están así, de decir que el FMLN aprobó cuando hay claridad histórica de que fue el único partido que se opuso, o sea, concretamente. Y ahora también quiero decir esto. Se les olvida que en los gobiernos del FMLN fue el gobierno del FMLN quien puso sobre la mesa la nacionalización del sistema de pensiones nuevamente. ¿Qué pasó? No tenía los votos. No hay voto, no hubo correlación. ¿Quién se opuso? Sí, porque es más, esa pregunta de, bueno, si tenían el poder, ¿por qué no lo hicieron? No, pero es que el poder, espérate, el poder es una cosa abstracta. Pero discúlpame, pero la correlación en la Asamblea nunca la hubo. Es más, quiero recordarles aquellas grandes planas en los periódicos, pero para esos temas no. Tú sabes cómo funcionaba el PCN, el CDB, de acuerdo a intereses, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes no recuerdan aquella famosa plana en los periódicos que decía? No, nunca la tuvo. Que decían la estafa del siglo, le decían a las reformas pero solo quiero terminar, pero discúlpame. Era parte justamente de esa oposición que sí tenían los gobiernos del FMLN. Y reitero, no, el FMLN nunca tuvo la correlación
legislativa. Entonces estás equivocado. Para proceder, sí tuvo, para proceder, incluso se manejó incluso de una propuesta, yo recuerdo muy bien, debemos recordar, una propuesta combinada en la administración de pensiones del privado y del Estado salvadoreño, y no la hubo la correlación. Si es que ahí están. Ese fue el discurso que se manejó, porque había que dar un discurso. Por eso decía yo, por justicia hay que decirlo. No hay que venir aquí a querer meter en el mismo saco las reformas de Arena, las reformas del Frente y las reformas de Nuevas Ideas. No. Aquí estamos claros. Aquí yo no tengo amnesia ni me ha dado Alzheimer todavía. Si el que hizo todas esas privatizaciones fue Arena. Claro, yo lo tengo claro. Fue en el gobierno de Armando Calderón Sol también, por cierto. Claro. Si eso nadie lo pone en duda. Si eso, que ya venía en yo retroceso. le he dicho aquí, si los areneros no privatizaron a su abuela porque nadie se las agarraba. Y venía en retroceso en Chile el tema de la privatización. Y tomaron como modelo el sistema chileno. Y en ese momento era una cosa grandiosa porque cada uno íbamos a tener. Pero tú sí dices que el Frente tuvo la oportunidad de hacerlo en su momento. El Frente tenía que manejar. Vladimir dice que no. Es que en ese tema no hubo correlación jamás, hombre. Un discurso, pero puertas adentro, y eso la gente lo debe de saber. Cuando llegó al poder el FMLN en el 2009, de entradita se fueron a reunir secretamente con la oligarquía de este país a garantizarles que no se iba a tocar el modelo extractivo que existía a favor de ellos, y a cambio, como moneda de cambio, la oligarquía les dijo: vaya, no me toquen nada del sistema, y a cambio de eso, pues sí, ahí ustedes hagan unos programitas ahí, ¿verdad? Sociales, y pónganle rostro humano, que por cierto esa frase la acuñó Calderón Sol, hay que darle rostro. Mira, y en el 2017 el partido que estaba, bueno, era el FMLN, le dio el tiro de gracia el tema de los optados, ¿verdad? Es que lo que te digo yo, las reformas que se hicieron, ninguna fue encaminada a beneficiar a los pensionados. Las reformas siempre se hicieron para tener un margen para poder tocar esos fondos. Ajá. Y Aldo, no poder para lograr financiar, para tener financiamiento para. Es que a ver, la situación fiscal del país en ese entonces era grave, y por eso hubo un acuerdo, y por eso es que esa votación se aprobó, porque si no se iba a caer, quiero recordarle, en impago. Bueno, es decir, pero fue unas medidas. Pero a ver, es que hay que ver, como dice, ahí sí estoy de acuerdo, hay que ver el tema global, hay que ver el tema entero. Si vos tenés una urgencia, por supuesto que necesitas no caer en impago y tenés que hacer una reforma inmediata, pero el planteamiento de fondo estructural lo hizo el FMLN, que era nacionalizar el sistema de pensiones. ¿Qué pasó? Y ahí menciono ese factor importante de Aldo: la oligarquía, la burguesía y por supuesto los poderes fácticos de este país no dejaron que el FMLN nacionalizara las pensiones, porque se estaban tocando intereses multinacionales. Entonces, ahí están los hechos. No es que el FMLN tenía la correlación para hacerlo, no la tenía. Eso es una falsedad. No, lo que pasa es que en un momento determinado el FMLN tomó una decisión radical, y era no pelearse con los oligarcas, porque eso les podía traer problemas de gobernabilidad y problemas económicos. Esa es la mera realidad. Pero el discurso lo siguieron manejando en favor de, entre comillas, la gente. El partido que hasta transó con el verdugo del pueblo que los mataba. Pero ese no es el punto. El punto es, fíjate que tampoco el problema no es si un gobierno toma dinero de las pensiones. El punto es que se tiene que tener siempre en la mira el beneficio de los pensionados, el porcentaje que les pagás. Por ejemplo, yo no tengo problema que el gobierno agarre dinero de los pensionados. Sí, me paga. Siempre y cuando le pague un porcentaje alto por ello y que salga beneficiado el pensionado. Y ojo, ese debe ser el norte. Y ojo, Ernesto, que estamos hablando de los beneficiarios de las AFP, que creo que todos y todas sabemos que de cada 10 personas que trabajan en este país, solo 2 se van a poder pensionar. Pero hay una pregunta al ¿no? planteamiento que están haciendo. Por una situación de déficit fiscal o lo que sea, ¿había que tocar el tema de los trabajadores? Es que mira, nunca se ha beneficiado al trabajador. Te estoy diciendo que cada 10, solo 2 se van a pensionar. Los otros problemas 8 anteriores o los que hayan en temas fiscales,
me hace a mí tocarle el tema a los trabajadores. Debería de tocar el dinero, no debería de tocar el dinero del trabajador. El dinero de los pensionados son de los trabajadores, no de los políticos. La gente lo dice muy fácilmente, ¿sí? Pero el problema de las pensiones es un problema tan grande que la solución tiene que ser una solución integral. Okay. No puedes decir, voy a solucionar el tema de las pensiones, agarro las pensiones, lo soluciono y allá otros no está, porque está conectado. Claro, ya ven que había debate. Voy a seguir con este tema, voy a hacer la pausa y regresamos. ¿Cuánto? No, fíjate que quiero dejar planteado esto. Dime, para debatir. ¿Cuánto han recibido de ganancia las AFPs hasta el momento? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pero hay que contrarrestarlo con la propuesta que nos hicieron en el 2021, pues con 22, con esa reforma. ¿Cuánto ganaron? No, ahí están los datos, cerca de 10, 15 millones de dólares. Fue una puñalada que le metieron 10, 15 millones de dólares. Con esa reforma que dijeron que iban a... Y por eso es que tú ves el silencio de las AFP. Por eso es que todos los y por eso ves vos la complicidad de las AFP. Vamos a ver, no hay a la pausa. No, ¿sí? 7:34, lo cierto es que por una situación fiscal habría que tocar el tema de los trabajadores, el dinero de los trabajadores. Esta es una de las grandes preguntas que se ha hecho. Segundo, es de los trabajadores, no es de los... El dinero siempre ha sido una tentación para todos los partidos. Bueno, 7:34, regresamos más con este debate. ¿Qué piensa usted? Escríbanos, ahí están en nuestras plataformas el tema para que usted siga también el debate digital. Pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Regresamos de nuevo a hablar del tema directo de las pensiones, que creo que es un punto frágil económica, fiscal y socialmente hablando. Yo no creo que le vayamos a cumplir al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Por qué razón? Cuéntame. Porque, a ver, el fondo te está pidiendo racionalizar el tema del gasto. Tenés a un Tribunal Supremo Electoral que nadie le dice nada contratando ese seguro médico privado. Carísimo, innecesario, con cirugías electivas que te puedes ir a hacer al Seguro Social. Tenés instituciones como el Ministerio de Educación que han pedido saltarse la ley y contratar de dedo las empresas que van a reconstruir las escuelas. Y te está pidiendo el Fondo Monetario que vos no podés saltarte este tema porque tenés que ser transparente en el uso de los recursos públicos. Claro. Y deja eso, tenés un tema de pensiones que es el que va a venir a tocar el fondo, que nos va a venir a ensartar a todos los que hemos estado cotizando, que solo somos 2 de cada 10 salvadoreños que estamos en eso, los otros 8 nunca fueron incluidos, porque aquí a nadie le interesó ampliar este beneficio de la cotización. A nadie, a las AFP no les interesó tener a la señora canastera, no les interesó tener al señor mecánico, no les interesó tener a la señora estilista, no les interesó tener al vigilante cotizando. Y no ampliaron esos servicios. Por eso es que hoy por hoy no solo somos 2 de cada 8 los que podríamos llegar a tener una pensión, sino que además el resto le toca irse a un sistema público de salud. ¿Tú crees que sí se cumpla con esto? Mira, lo que pasa es que estas son herencias, ¿va? Yo lo digo bien claramente, ¿va? Herencias. Sigues insistiendo, ¿no? Herencias de... Así que integralmente, ¿va? Una herencia, y cada gobierno de las administraciones anteriores le iba metiendo y me iba metiendo. Incluso la reforma que se hizo el 2017, creo que fue, 17, por parte auspiciada por el FMLN, benefició a las AFP porque les aumentó la comisión, y eso no lo pueden negar porque ahí está y es verificable, ¿verdad? Esa fue una de las últimas despedidas que hizo el FMLN, pero igual, el problema ahí está. Ahora, alguien dice, es que hay que cambiar radicalmente todo, pasar del sistema de la AFP a otra cosa. Pero ¿cuál es la otra cosa?
que volver al sistema de reparto. Para algunos el sistema de reparto es lo más justo del mundo. Eso es debatible, pues. ¿Por qué? Porque eso funciona en una sociedad dinámica donde a la base de la pirámide tiene siempre una fuerza laboral creciente que puede darle sostenibilidad a quienes están arriba en la pirámide, que son los pensionados. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza laboral de un país comienza a disminuir en términos poblacionales, en términos laborales, etcétera? Entonces llega un momento en que es posible que el sistema pueda colapsar. Ahora, se pueden deducir responsabilidades por ese manoseo, aunque obviamente la ley lo respalda, porque crearon leyes para... La responsabilidad política ya la pagaron, por eso salieron del gobierno. Vamos a ver, Vladi, ¿estás de acuerdo tú en ese punto? No, mira, es que insisto, hay que ver las responsabilidades que están tomando hoy nuestros políticos. O sea, lo que está sucediendo en este momento es gracias a quién. Sí, por supuesto, si todos los gobiernos reciben herencias, pues por ejemplo, la deuda pública es herencia. Sí, ahorita todavía estamos pagando préstamos, creo que todavía de Cristiani, ¿verdad? Es decir, si es que eso es la normalidad. Pero mira, aquí se dijo una mentira y yo sí quiero debatir sobre eso. Me gustaría que en el próximo programa o ahorita mismo veamos en la reforma del 2017 si es cierto que se aprobó aumento a la comisión de las AFP. Porque aquí acaba de decir Aldi, eso es una total mentira. Pero tan gruesa como lo que se está haciendo con los animalitos. Pareciera ser lo que dice Bessi, es que aquí ninguno se escapa, o no sé si tú lo dijiste. No, pero todos han hecho un manoseo de esto, del dinero de los trabajadores. Pero quiero decirte algo, el Fondo Monetario Internacional lo acaba de decir, y esto no había sucedido antes. Ustedes conocen la cuenta solidaria que existe, que es del 6%, ¿no? La bolsa común. Correcto, que ese es el fondo que se utiliza para... Cuando te acabas tu piso. Cuando tú te acabas tus ahorros, viene la AFP y empieza a sacar de ahí para honrarte tus... Y está diciendo el fondo que ya en 2027 se acaba, según la proyección, ¿verdad? Se va a acabar. Y eso no había sucedido antes, por supuesto. Con estas reformas, claro que se iba a adelantar ese fenómeno en las pensiones, pero eso ha sucedido, como tú dices, y ahí sí utilizo esa palabra, por el manoseo que han hecho las pensiones. Si es que es evidente la toma de recursos para... porque no, es que, a ver, somos un barril sin fondo a la hora de utilizar los recursos. Y esa administración la han hecho actualmente, no es que gerencia. Hay un editorial pero fíjate cómo ha sido de cortoplacista y malintencionada muchas de las cosas que se han hecho en reformas parche de pensiones. Antes de que el presidente asumiera la presidencia, esa bancada que había legislativa, la última bancada Arena, el FMLN, aprobaron que las personas pudieran retirar hasta un 25% de su saldo de pensiones para lo que fuera. Si quería ir a las Bahamas a vacacionar, lo podía hacer, y le vendieron la idea, no, si es su dinero, ¿y por qué le van a poner cortapisas hágalo con él lo que quiera? No, ni siquiera para invertir, haga lo que quiera. Entonces vino y salió una estampida de gente a retirar ese 25%. Y la lógica de eso era de que tenía que ser devuelto. O sea, como préstamo. Con tu te prestan y luego, decime cuánta gente cree vos que lo ha reintegrado a ese préstamo. Entonces, ¿cuál era la intención? Congraciarse con la gente. ¿Para qué? Para conseguir votos. Esa era la verdadera intención. Imagínate, ni siquiera había cifras macroeconómicas. No, era congraciarse con la gente para conseguir votos. Eso se llama populismo legislativo. Y lo hicieron la anterior bancada legislativa con los votos también concurrentes del FMLN. Mira, entonces, eso no se dice, y ahora dicen, este gobierno vino y le dio retro y ya no dejó que la gente retirara su 25%. Pues por supuesto, porque se observó que lo que estaba viendo era un desangramiento del sistema y que la gente no estaba devolviendo. Mira, Ernesto, vamos a ver, con lo que decía Vladimir, del tema de la reforma del FMLN, hay un editorial del 25 de febrero de 2019 de la UCA que dice: en cuanto a las pensiones, el FMLN aprovechó la complejidad de la temática para presentar una reforma en 2017
como un triunfo de la clase trabajadora, pero realmente implicó la aprobación casi intacta de la propuesta de las propias AFP. No mejoró la cobertura del sistema y comprometió aún más las ya bajas tasas de reemplazo. Es decir, las reformas que se han hecho para tocar el sistema de pensiones no han sido en beneficio de los trabajadores. Y si querés empezar a repartir responsabilidades, mira, ahí hay un youtubero que era el presidente de la Asamblea que aprobó eso. Y ahí anda ahora que es vocero del pueblo y no le responde a la gente ni de la privatización de las pensiones ni de la dolarización. Entonces, aquí esas transformaciones, hoy que el miércoles de ceniza, hoy ya se transformaron todos, pero no se acuerdan de lo que han hecho. Bueno, vamos a seguir un poco hablando, vamos a hacerte hoy la palabra porque Vladi creo que tiene mucho también que opinar con relación a estos puntos elementales que se han dado previo a lo que es la participación de él. Todos los gobiernos anteriores, incluyendo este, están de alguna manera manipulando mal el tema del fondo de pensiones. Es una de las conclusiones a las que llegan mucho en este análisis que hemos estado tratándolo acá en este programa. Esa no es mi conclusión. La mía es que este gobierno ha heredado un problema serio y estructural. No, me refiero que hemos estado analizándolo con anteriores, por ejemplo el viernes, ¿cuándo fue que estuvo Patricio conmigo? Lo cual no implica que no haya que encontrarle una solución. Así es. Obviamente. Y hay que hallarle ya la solución definitiva. O sea, ya estuvo suave con este problema de las pensiones. Interesante, buen punto. Pero entonces ese es reconocer implícitamente que la reforma que hicieron hace 2 años lo que ha hecho es agravar el problema. Y nos prometieron que iban a mejorar el sistema y no ha sucedido. Entonces es una contradicción ahí implícita. Lo que ha hecho es solucionar un desastre que dejó el FMLN. Y porque estamos nuevamente replanteándonos el problema de solucionar las pensiones. Porque esas reformas lo que han hecho es profundizar los graves problemas de las pensiones. Yo solo sé que voy a pasar 4 años sin que me paguen mi piso. Vamos a seguir con este debate concluyente. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema del salario mínimo también sale a relucir en el contexto de esta discusión. Pregunto. Mira, si se ha formado la comisión del salario. Mira, al final, pero tú querías también, a ver. No, al final, mira, sí, yo creo que no hay que ser docto en economía ni haber tenido, pero yo creo que al final yo creo que mejorar los salarios, mejorar el empleo en este país, mejorar las condiciones económicas y aquí macroeconómicas, creo que va a beneficiar, por supuesto. O sea, esa es una de las consecuencias directas para mejorar nuestro sistema de pensiones. Es que bajo estas condiciones de empleo que tiene este país, será difícil encontrarle una solución a las pensiones. Entonces, hay que mejorar esas condiciones, mejorar el salario mínimo hay que mejorarlo, incluso todos los salarios. Pero tú sos de la tesis en el debate de que si es de aceptar que hay que corregir es porque está aceptando los errores que se han cometido con el Por supuesto, es que mira, fíjate, Aldo dice una palabra que me parece correcta, las herencias. Bueno, entonces este gobierno, el actual, ha recibido una herencia fatal del anterior, que es el mismo, que es el del mismo, por esa reforma que hicieron. Entonces, es aceptar, por eso decía yo implícitamente, que esa reforma ha fracasado y lo que ha hecho es profundizar. Y si no veamos, ahí está el porcentaje de cómo se han tocado ahora esos fondos para el uso, que no está todavía definido, no está claro, el uso discrecional para proyectos, me imagino, para esa caja chica que no tiene fondo. Aldo, mira, por alusión. Hay que resolver el problema estructural. Me parece, es una apreciación personal, que el sistema de reparto no es la solución como lo planteaba muy populistamente y simplistamente en su momento el FMLN allá en la década esa que gobernó.
porque regresar al sistema de reparto tiene sus bemoles y esto es como la dolarización, ¿verdad? Mucha gente dice, no, hombre, dolaricemos. Y no saben el trauma económico. Es que es como andar navegando en aguas donde muy pocos han navegado y no sabes si a lo mejor la medicina puede ser peor que la enfermedad, ¿verdad? Y esa fue herencia, por cierto, de los gobiernos de arena, ¿verdad? La dolarización. No es tan fácil de dolarizar y es un tema muy, muy largo que no quisiera tocar porque tiene muchas aristas y pudiera explicártelo, ¿verdad? ¿Sí? Porque no es tan fácil de dolarizar. Si no lo hubiera hecho el FMLN. Pero lo mismo es con las pensiones, no se puede ser tan simplista. Vaya, pues entonces nacionalicemos y regresemos al sistema de reparto. Cambiemos. No es tan simple como eso, porque ya la base demográfica del Salvador de hoy, la forma en que se trabaja, se produce y se elabora, no es la misma que cuando se privatizó las pensiones en el 97, 98. Ahora hay otra realidad demográfica, incluso contigo y otros invitados hemos analizado también cómo ha caído el índice demográfico en El Salvador y que es tendencia hacia los próximos años también, y hay un aumento de la población mayor que va a demandar también pensión. Ahora, entonces alguien dice, bueno, entonces, pues, pero algo hay que hacer. Ahí es donde hay que escurrir la cabeza, dar ideas, dar talleres. Y yo, por ejemplo, pienso, en Argentina cualquiera puede tener discrepancias con la forma de pensar del presidente Milei, tiene su estilo, a algunos les gusta, a otros no, pero por ejemplo ellos tienen unas aerolíneas que eran públicas, que eran las aerolíneas argentinas, por ejemplo, que eran empresas públicas, o sea, eran nacional. Y entonces como él tiene su particular forma de pensar, porque es un hombre libertario, ni siquiera es liberal, él se declara libertario, entonces el Estado no tiene que andar, pero la propuesta que ha presentado es interesante. No es venderla a inversionistas privados, a alguien que llegue y la compre y punto, un millonario que llegue y la compre, sino hacer una empresa privada, crear un número de acciones y que los mismos empleados de la aerolínea argentina se conviertan en socios de la nueva empresa privada que surge a partir de esa figura. Y eso lo van a hacer con una parte con el apoyo de la legislatura. Y a muchos, incluso contrarios al presidente Milei, les ha parecido que es una opción bastante interesante, ¿verdad? Porque no simplemente llega el nuevo dueño y vaya, se me van todos de aquí, los hechos y todo, y contrato nueva gente. Entonces, hay forma de repensar las cosas de una manera creativa, adaptada a la nueva realidad. Ahora, lo que pasa es que eso requiere un ensamblaje que no es de la noche a la mañana. Por supuesto. Pero ahorita tenés un problema de la noche a la mañana resolverlo, que es un problema ingente, le llamaría yo, urgente e ingente. Pero no significa que no pueda, que no deba haber cabeza y seso, materia gris, para encontrar una solución definitiva. Yo lanzo una idea que es una idea particular. Del salario mínimo no se ha montado la mesa, ¿no? Para la discusión del salario mínimo, y eso se está pidiendo desde el año pasado. ¿Y será la salvedad del problema o es solamente un eslabón suelto en esa cadena de...? Mira, las encuestas han dejado claro, ha dejado claro que el principal problema de la población es el económico, y ya las encuestas están saliendo clarísimas que la gente está pidiendo el aumento al salario mínimo. Y aquí no se escucha. Es complicado solo decir, vaya, yo no digo que no deba revisarse, debe revisarse. Y por la Constitución lo dice. Un estudio actuarial puede darnos una pero mayor... hablando en oro es bien complicado. Y lástima, porque aquí y tendría que darse una medida paralela de sanción. ¿Sabes por qué? Porque aquí ni siquiera lo han aumentado el salario mínimo, con solo que lo anuncian. Suben los precios. Y de repente la inflación se come el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque todos los precios inmediatamente aumentan en todos los niveles de pero la aquí economía. todo el mundo tiembla cuando uno les menciona, mire, control de precios. No, control de precios. Pero no control de precios. ¿Cómo no? Dejarlos quietos, no los muevan. Sí, pero es que el control de precios también tiene sus complicaciones. Porque decirle a alguien cuánto le va a poner, mira, este teléfono tiene que valer tanto, si no, no lo puedes vender. ¿Y cuánto me cuesta producirlo? Usted, y el número de dónde lo saca también. Entonces no es tan simple, pero entonces hay que hallarle una solución a la par, porque en el pasado, muy populistamente, hay que aumentar el salario mínimo porque el pueblo se merece, ahí va el aumento, y a la par la subida de precios y la inflación se comía. Es más, hasta
hasta era el doble quizás a veces de lo que se aumentaba el salario mínimo. Ya había llegado el aumento. ¿Ya? Ah, No, pero aquí mira, tiene que Vamos a haber- ver, sí. Vladi, ¿estás de acuerdo en el planteamiento de Aldo? No, definitivamente no, pero ¿Por mira, qué? dicen, es que mira, Lo digo yo. es que mira, ¿Lo dices tú? No. No, veamos, Hay que debe haber hacer- una hay- sustancia que los provoque en esa parte, ¿no? mira, A decir, yo no estoy de es que- acuerdo. es que el planteamiento yo creo que debe ser bien serio. A ver, ¿por qué serio? Mira, dicen que si tienes para el whisky, tienes para el hielo, ¿verdad? Ya. Y con los niveles de despilfarro que este gobierno se maneja, con esos niveles de despilfarro, uno debe decir, bueno, estamos sanos, nuestras cuentas están sanas, pero no aplica. No tienen, andan comprando whisky y no tienen para comprar hielo, porque esos niveles de despilfarro deberían de ser acorde a nuestra situación económica. Y lo que estamos viendo es un salario mínimo precario, estamos viendo el Producto Interno Bruto más bajo de la región, estamos viendo que somos el país que menos recibe inversión extranjera directa, y así vemos todos los indicadores en los que estamos, si no en la cola, estamos ahí en media cola. Es decir, no estamos nunca en niveles que uno puede considerar y decir, bueno, son señales de que vamos avanzando, pero no las hay. Cierro con esto, mira, yo creo que el país lo que necesita es una voluntad política. Aquí tocaron el tema de la dolarización. Ok. Y yo quiero preguntarles, en América Latina, ¿cuántos países formalmente están dolarizados? Acá solo hay 2 países, que es Ecuador y nosotros. Panamá funciona, Nicaragua también tiene un bimonetarismo y funciona. México tiene una moneda parecida al dólar, ¿qué? Tiene dólares. Pero, El dólar mexicano. pero lo que tienen te ellos. quiero decir es que en América solo Ecuador y El Salvador tienen el dólar como moneda oficial. Y pregunta, ¿y estos países son las economías más pujantes? Aún con el dólar. Entonces, el tema de la desdolarización debería tocarse algún día seriamente. ¿Sabes por qué? Interesante, ¿sí? Porque, y lo dicen los economistas, es algo básico, hemos perdido la potestad esta monetaria, ¿verdad? De tener política Soberanía. monetaria. Y yo sé, y entiendo de que el golpe a lo mejor a corto plazo es fuerte de dolarizar, Ok. pero es que eso implica una visión de nación, decir, bueno, apretémonos esto 2, 3 años, pero todos. después tenemos, todos por supuesto, Ok. pero ¿qué pasa? No tocamos ese tema con voluntad política. Ok, Mira. voy a saludarte a ti, Bessie, y a todas las mujeres. El día de mañana se conmemora el Día Internacional Mira, de la Mujer. Así Gracias. es que vaya este reconocimiento para ustedes, las mujeres, Gracias. que representan un hito importante en el quehacer de la actividad económica, política, social de nuestro país. Seguimos ¿verdad? recordando para Sí. hacer el cierre del tema económico. Así La es. pobreza sigue teniendo rostro de mujer y Ok. esperamos mejores políticas en ese sentido. Ok. El tema de derechos humanos, y a mí me gustaría cerrar con esta frase que dijo el ministro de Educación. Hemos estado detenidos por cumplir la ley en el Ministerio de Educación. Señor presidente, revise Bueno. quién tiene el frente del Ministerio de Educación. No Te puede agradezco. decir que por cumplir la ley no ha construido las Vamos escuelas. a ir cerrando ya. Gracias, Aldo, por habernos acompañado. Te agradezco muchísimo. Gracias, Bessie, nuevamente. Saludos. abrazo. También a ti. Gracias. Interesantes los puntos que dejamos sobre la mesa para que cada quien, desde su óptica, pueda lograr construir su propia lectura y a la vez enriquecer su pensamiento crítico de estos temas. El tema de las pensiones da para más. Vamos a ver el curso que sigue, sobre todo bajo esa recomendación que hace el Fondo Monetario para el 2026, una reforma, y por supuesto también ver qué pasaría en el 2027 con relación a ese apremio que podría ser el tema que dice que podría ser un colapso o un déficit del pago mismo. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.